los conceptos de hormonas y péptidos gastrointestinales. Este gran tema se inicia, siguiente por favor, alrededor entre 1902 y 1905, cuando Starling, estudiando el intestino con la tecnología de ese tiempo, como podemos imaginar, descubre que había una sustancia en el intestino que era capaz de estimular la producción de ácido. Tomaba una sustancia, inyectaba a los animales y se encontraba de que podía producir más ácido el estómago. Sigue estudiando y encuentra a los pocos años otra hormona que tenía un efecto importante en la secreción de la parte del tubo digestivo. Entonces, alrededor de ese tiempo nace un nuevo capítulo en medicina que se llama la endocrinología. Descubriéndose la secretina y la gastrina, se inicia un gran periodo a lo largo de todos los años. Estudiando el intestino y todo el tubo digestivo, se han identificado hasta ahora más o menos alrededor de 80 péptidos diferentes, de los cuales han ido tomando nombres algunos, otros han ido desapareciendo, se han ido fusionando. ¿Por qué? Porque tenían las mismas funciones. Siguiente. Todas estas sustancias, ya con el desarrollo de la tecnología, se pudo evidenciar de que eran producidas por una célula altamente especializada. Esta célula altamente especializada, lógicamente, venía ya con una carga genética en el núcleo, luego se intercambiaba con los otros organelas a nivel de esta célula. De tal manera se sintetizaba el péptido, con todos estos procesos de transformación. Podemos ver de que en el retículo endoplásmico hay asilación de ácidos grasos, en el aparato de Golgi, sulfatación, glicosilación, en las vacuolas hay fosforilación, hay clivaje de las moléculas que son grandes, se van convirtiendo más pequeñas, luego vienen los gránulos secretorios, la amidación, y ya prácticamente está sintetizada un producto exclusivo por esta célula. Siguiente. Estas células están a lo largo de todo el tubo digestivo y tienen diferentes mecanismos de acción. Uno de ellos es el conocido por todos nosotros, que se llama el endocrino, lo cual significa de que una célula especializada envía la circulación sanguínea este producto y va hacia el órgano blanco donde ejerce su acción. Otro mecanismo, el neurocrino. El neurocrino responde a un estímulo determinado, en este caso al estímulo sensorial. Hay una interrelación entre las neuronas y esta neurona secretomotora va a controlar la liberación de un péptido determinado que es neurotransmisor para facilitar la contracción. Otro mecanismo, paracrino. La célula que va a elaborar esa sustancia elaborada a las células vecinas va a controlarlas. Entonces va a existir un área en el tubo digestivo, en el epitelio, que va a tener el funcionamiento, pero dependiendo de las acciones de este producto, de esta célula. Entonces imagínense el tubo digestivo, cada determinadas áreas donde hayan estas células, su función va a ser diferente al resto de las áreas. Se va a especializar. Siguiente. De manera general, entonces decimos, hay una forma endocrina, hay una forma autocrina adicional donde las propias células se van a controlar. Entonces ya no va a depender de otras, sino de ella misma. ¿Por qué? Porque estas células van a ser altamente especializadas, ya veremos en sistema inmunológico, por ejemplo. Ya nos hemos referido a la parte neurocrina y paracrina. Y en la parte paracrina hay algunas células que emiten prolongaciones para prácticamente tomar un área determinada sobre el cual van a ejercer el control de sus funciones. Siguiente. Cada una de las células funciona como una hormona, tiene función paracrina y tiene una función neurocrina. Como pueden observar ustedes, ahí hay una serie de sustancias que están muy especializadas. Por ejemplo, las dinorfinas van a ser netamente neurocrinas. Pero vemos acá a la somatostatina, que tiene una función paracrina, tiene función de hormona y que va a tener una función en algunos casos de tipo neurocrina. Por tanto, muchas de estas sustancias a veces es muy difícil de determinar qué función exacta tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen que trabajar conjuntamente para poder ejercer una función o regular una función. Siguiente. Como toda sustancia en nuestro organismo tiene un tiempo de vida media.
Desde el punto de vista fisiológico, acá se han tomado un grupo de hormonas, pueden observar ustedes, y el tiempo de vida medio. Muy corto. Este tiempo de vida media, muy corto desde el punto de vista biológico, fisiológico, era una limitación para el uso farmacológico. Entonces, no se podía hacer investigaciones. Felizmente avanzó la farmacología y hoy en día se puede sintetizar estas hormonas con los llamados análogos de hormonas. En la parte de farmacología ya ustedes van a hablar cuáles son esas sustancias. Pero los análogos de las hormonas entonces ya nos permite utilizar o remediar hechos fisiológicos. ¿Okay? Entonces ya entramos al mundo de la terapéutica con hormonas. Siguiente. Todo el tubo digestivo, desde el estómago, incluido el páncreas como un órgano, recuerden que es un órgano mixto, entonces van a tener unas células especializadas en su estructura y cada una de estas células especializadas está produciendo una hormona determinada. Hay hormonas que están en todo el organismo, noten. En el estómago se produce somatostatina, en la parte intestino delgado somatostatina, acá también somatostatina y en el páncreas somatostatina. Entonces la somatostatina es una hormona pan-digestiva, porque lo podemos encontrar en todo el tubo digestivo, lo cual no ocurre con algunas, como por ejemplo, podemos observar acá, la gastrina va a ser exclusivamente en el estómago y en pequeñas cantidades en el duodeno, que acá no se evidencia. Siguiente. Acá volvemos a tener la localización. Acá tenemos otras nuevas hormonas con unas nuevas nomenclaturas que se están poniendo de acuerdo a las convenciones y se están añadiendo nuevas sustancias como por ejemplo la grelina, ¿no? La glicentina, la oxintomodulina. Ya son nuevas hormonas que van entrando poco a poco a medida que se conoce su estructura y sus funciones ya dentro del grupo de sus hechos fisiológicos. Siguiente. Acá tenemos cómo cada una de las hormonas se producen en un lugar determinado, el nombre de las células que le están produciendo y los lugares donde se producen. Entonces es muy difuso, ustedes van a encontrar en la literatura y tengan cuidado al leer. Cuando lean la literatura sobre hormonas, que diga fisiología digestiva humana, porque muchos de los reportes son en fisiología animal. ¿Okay? Entonces les doy esa pequeña alerta ahora de que tenemos información en el sexo. Siguiente. Y acá mucho más fácil, más gráfico, podemos observar de que a lo largo del tubo digestivo, por ejemplo, la gastrina se va produciendo desde el antro hasta el ilio, acá la colecistoquinina desde el duodeno hasta el ilio, y la secretina, el polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa y la motilina. Esto es importante para quienes les va a gustar la cirugía. ¿Por qué? La cirugía es un modo de tratamiento muy raro, ¿ok? Muchas veces se amputa, pero se alivia la enfermedad. Entonces, el cirujano hoy en día, con todos los adelantos que tenemos, ya no está que tiene que cortar un segmento de que como él tenía el criterio, ya existen parámetros, ya existen una serie de análisis. Y tiene que tener en cuenta el cirujano de que cuando realiza una operación tiene que alterar lo menos posible la fisiología del paciente. Ya no tiene que hacer amputaciones bastante grandes, como ocurría anteriormente, o recurrir a técnicas quirúrgicas que después puedan tratar de restablecer la fisiología. En el supuesto que ustedes cirujano tienen que sacar un estómago por un cáncer, etc., tienen que recordar todos los hechos fisiológicos hormonales de motilidad, secreción, absorción, etc. Entonces tienen que tratar de restablecer la función del estómago. Lo tienen que hacer porque hay técnicas quirúrgicas hoy en día. Van a cortar parte del intestino por alguna razón, ya tendrán en cuenta todas las alteraciones que pueden ocurrir en este paciente. ¿Okay? Entonces, para ello es fundamental ver esta topografía. Siguiente. Y acá tenemos un poco más de detalle. Observen ustedes, hay otras sustancias, otros péptidos que no son muy comunes, no son muy puestos en cuenta a veces al momento en que van a hacer la cirugía, ¿no? Por ejemplo, como la grelina. La grelina hoy en día es una sustancia muy importante desde el punto de vista metabólico. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad emergente y en la diabetes tiene que ver mucho la grelina como regulador del apetito. Siguiente. Resumiendo,
no podemos ser todistas. Tenemos que buscar qué es lo más importante dentro de todos los péptidos. Y acá tenemos lo más importante: la gastrina, la secretina, motilina, el polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa y la colecistoquinina. Acá tenemos los estímulos fisiológicos, que son los comunes en nuestra vida diaria. Por ejemplo, la distensión. Si nosotros ingerimos un alimento, hay distensión de nuestros órganos, principalmente del estómago. Entonces, esa distensión va a estimular, por ejemplo, la producción de gastrina. Ingerimos una proteína que al final es un péptido y un aminoácido, estimula la producción de gastrina, también va a estimular la producción de colecistoquinina y del polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa. Ingerimos glucosa, únicamente va a actuar sobre las células productoras del polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa. Ingerimos grasas, estimula la producción de colecistoquinina y del hierro. Cuando ingerimos un alimento no estamos diciendo yo ingiero ácido graso, ingiero para acá carbohidratos y para eso, sino que es una mezcla, es una solución mixta. Y el organismo tiene capacidad para poder discriminar en qué momento hay glucosa, en qué momento hay ácidos grasos y en qué intensidad va a estar respondiendo, produciendo una u otra hormona determinada. Siguiente. Como toda estructura, o como toda sustancia tiene una estructura determinada, y si es una proteína tiene una secuencia de aminoácidos, y acá tenemos ya los estudios de todas las hormonas más importantes. Acá podemos ver que la colecistoquinina, ¿ven?, tiene hasta 33 aminoácidos, y en esta porción terminal es muy idéntica a la estructura de la gastrina. Entonces hay 5 aminoácidos en los cuales se van a semejar estas dos sustancias, ¿ok? Como se semeja, y esta es la parte más activa de estas sustancias, se les ha denominado las familias. Por tanto, la colecistoquinina y la gastrina constituirán un tipo de familia porque van a tener funciones muy similares. Siguiente. Lo mismo, la secretina. La secretina va a tener una estructura semejante al polipéptido intestinal vasoactivo, al polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa, con el glucagón, y así. Entonces vemos que la secuencia de aminoácidos en determinados lugares es idéntico para estas 4 familias. Esos van a tener la misma función. Entonces esto nos simplifica el conocimiento de las funciones de un grupo de hormonas. Siguiente. Y acá tenemos con mayor especificidad. Y tenemos acá en resumen la secuencia que comparten esta familia. Siguiente. Por tanto, se han asociado y se han clasificado y se están modificando constantemente las familias. Así como las familias de humanos van cambiando, van creciendo, dicen que la familia llega, no se escoge como los amigos. Acá también de igual manera, muchas sustancias que pertenecían aparentemente a otra familia, luego de evidenciar mayormente sus funciones, cambian de lugar. La familia de gastrina con sus 2 componentes conjuntamente con la colecistoquinina, la familia de secretina, y así tenemos, vean ustedes, toda una familia, incluidos neuropéptidos y factores del crecimiento. ¿Por qué los factores de crecimiento se incluyen en este grupo? Porque recuerden que la renovación de las células en el tubo digestivo es lo más rápido. Si tomamos un promedio, todo el tubo digestivo entre 24 y 72 horas, todas las células, por ejemplo, de la mucosa ya están renovadas. Entonces, de acá a 72 horas, todos seremos diferentes a tras anteayer, porque todo será nuevo en nuestro organismo. Y lo hemos renovado. Entonces, todas las sustancias, todos los factores de crecimiento que venimos conociendo paulatinamente, también van a estar en el tubo digestivo regulando su velocidad para mantener un trofismo determinado. Porque el tubo digestivo es uno de los más grandes que tenemos en nuestro organismo. Incluso más que el propio cerebro cuando se extiende en toda su magnitud. Siguiente. Acá tenemos otra clasificación. Siguiente. Acá tenemos todos los factores que se liberan incluso solo localmente, ya no van a intervenir en forma sistémica. ¿Por qué? Porque el organismo en determinados lugares en el tubo digestivo necesita que sea muy rápida la regeneración, en otros que sea un poco más lento. Por ejemplo, si comparamos en un momento de estrés, el estómago, cuando está frente a una gastritis, una úlcera, tiene que renovarse muy rápidamente las células. Pero ese es un efecto local.
ese mismo efecto no va a ocurrir en el intestino delgado porque la úlcera no está en el intestino delgado. Entonces, en situaciones muy especiales, también pueden haber modificaciones en la liberación de estos factores localmente. Siguiente. Funciones. Funciones tienen múltiples. Cuando ustedes decidan hacer la maestría en fisiología y quieran dedicarse a investigación, docencia en fisiología, ahí revisaremos las 30 y tantas funciones que tiene la gastrina. ¿Ok? Pero ya será ese nivel. Acá lo único que ustedes tienen que recordar a nivel pre son dos cosas básicas. De que la gastrina estimula la producción de ácido en el estómago y tiene un efecto trófico. Entonces va a favorecer el proceso de renovación celular. Esta hormona, la gastrina, recuerden que viene del núcleo, el RNA mensajero, al retículo endoplásmico rugoso, etc. Se inicia con un péptido de 101 aminoácidos y se denomina inicialmente preprogastrina. Y de acá va a ir reduciéndose hasta gastrina 6 y noten ustedes que hay una variedad de gastrinas. Las 4 más importantes, la gastrina 71, 34, 17 y 6. De todas ellas, las más importantes fisiológicamente, la gastrina 17. Pero noten que gastrina no solo se produce ya desde el punto de vista más estricto, solo en el antro, sino que también se produce en páncreas, en la pituitaria y en el propio colon. En esos lugares ya no va a estimular la producción de ácido, sino que intervendrá en el proceso de la eutrofia, es decir, va a favorecer que los epitelios se mantengan constantes. Siguiente. ¿Qué factores van a regular la producción de gastrina? Hemos dicho de que son estímulos fisiológicos y muchas veces no necesariamente fisiológicos, porque los seres humanos somos tan especiales de que no somos tan ordenados como los animales. ¿Por qué? Porque consumimos cosas que nos hacen daño, a pesar de que todos conocemos el efecto que puede tener en nuestra salud. De ahí de que alguien muy sabiamente dijo, quisiera ser tan civilizado como los animales. Realmente, si nosotros fuéramos civilizados como los animales, nos evitaríamos miles de problemas sociales. ¿Okay? Para nadie es un secreto, por ejemplo, todo el mundo casi consumimos alcohol. Es una droga social, ¿no? Y todos tenemos tolerancia social para consumir el alcohol. Pero cuando estudiamos el alcohol, todos abrimos los ojos y el cuerpo se nos escarapela, ¿no? Decimos, pobre mis células, cuando ingiero un vaso de alcohol, trabaja mi hígado, hace daño mi cerebro, mi páncreas, el intestino, mi sistema linfático, incluso hasta la parte hormonal. En ese momento no pensamos, todos nos dejamos avasallar, pero así es el ser humano, ¿ok? Y así tenemos que ser, y es por eso de que nos enfermamos incluso más que los propios animales. Noten ustedes, para liberar gastrina, ingerimos una proteína cualesquiera, vamos a estimular la producción de gastrina. Entonces, cuando yo ingiero muchas proteínas de las que se recomiendan, voy a producir mayor cantidad de estímulo sobre el ácido. Por ello, la cantidad de proteínas que debemos de ingerir ya está estandarizado. ¿Cuánto es de proteína que tenemos que ingerir diario? A ver. No, nuestro peso. No. ¿Cuánto de proteína debemos de ingerir? Soy su paciente, doctora. ¿Cuánto de proteína debo de consumir en un día? Yo sé un método, no es lo que se quiere. 9 gramos. Yo solamente peso por 0,8 más. Recuerden, 1 gramo por kilo de peso. Esa es la cantidad de proteína que necesitamos. Cuando vamos a cualquier restaurante, ¿qué nos ofrecen los restaurantes? Un bife de 200 gramos. Como si pesáramos 200 kilos. Estamos comiendo proteínas en exceso. Noten, el mismo alimento lo convertimos en una toxina. Por ello tenemos que recordar también eso. Y de todas esas proteínas, las que tienen fenilalanina y el triptofano son los que van a estimular mayor. Comida ficticia. A ver, ¿alguien puede decirme qué significa comida ficticia? Una comida rápida. A ver, diga nomás, porque estamos acá para aprender, no se preocupe, no tengan prejuicios. Dice que quien más se equivoca, más aprende. Yo me equivocaba cada rato en el salón de clase, por eso aprendí más y nunca ya me olvidé. Liberamos otro día cuando tenemos la sensación de que queremos comer algo. Comida ficticia, ¿qué llamamos? Las comidas rápidas. Es un remedio, es una falsía que le engañamos al estómago.
Una forma de engañarle al estómago que comemos. Los chicles. ¿Cómo? Chicles. Masticar una goma. Chicles. ¿No? Un terpeno, con el mismo que se fabrican las llantas de los carros. Imagínense así, ¿no? Cuando hacemos esas acciones, masticar una goma, estar frente a un estímulo que se nos hace agüita en la boca, no ingerimos alimento, o masticamos el alimento y después lo expulsamos, esa es una comida ficticia. Por tanto, cuando ustedes tienen un paciente y le dicen, doctor, yo soy un apasionado, me compro por toneladas, chicles, etc., ese ya está entrando en este grupo para producir más gastrina y más ácido. Y si el paciente se queja de una enfermedad acidopéptica, tienen que obligatoriamente suprimirle esos malos hábitos higiénico-dietéticos. Calcio. El calcio debemos ingerir de igual manera en una cantidad determinada. ¿Ok? Si tomamos calcio en exceso nos va a hacer daño. Va a estimular en principio, en este caso, estamos hablando específicamente de más gastrina. ¿Y qué hace a diario el común de la gente? Ustedes en casa nadie habrá dejado de observar, o en el vecino, etcétera, y dice, no, un momentito, tengo que tomar mi calcio todos los días. ¿Ok? Y el calcio que toman está en mega dosis, porque los laboratorios, habitualmente muchos de los laboratorios le ponen dosis excesiva, bueno, ya con qué fines sabrán, pero médicamente tiene exceso de calcio. Lo mismo sucede con el magnesio. El magnesol, que se le hace propaganda exageradamente, y se dice de que incluso lava hasta los pecados carnales, ¿no? El magnesio lo necesitamos en cantidades ínfimas, y si lo consumimos en exceso ya vamos a tener problemas. Acá están viendo ustedes, más magnesio, más producción de ácido. La hipoglicemia. De igual manera, dejamos de consumir alimento, estamos en ayunos muy prolongados, llegamos a una hipoglicemia, vamos a producir más ácido. Distensión del antro y del fondo. Está ansiosa una persona, entonces por la ansiedad que hace, aerofagia, lo que llamamos, y eso distiende el abdomen, y eso le va a producir más ácido. Y estas personas ansiosas dicen, doctor, siento que se me distiende el abdomen, me quema el estómago, tengo náuseas, tengo eructos, me regurgita el alimento. Entonces hay que buscar cuál es el estímulo que está generando todos esos problemas, y muchos de ellos vamos a encontrar que es distensión del antro por ansiedad. Las sales biliares, normalmente hay sales biliares en el estómago. Han hecho anatomía, ¿verdad? Han abierto los estómagos. Ustedes todavía son de la generación que está en contacto con cadáveres, ¿verdad? O ya son ya también pura medicina ya de simulación. Sí, estamos entrando a una era de simulación en medicina que está cambiando todos los conceptos. Bueno, en cadáveres, ¿se ve en el estómago sales biliares? No. ¿Y por qué? ¿Dónde desembocan? En la segunda porción del duodeno. ¿Y qué impide que las sales biliares retornen al estómago? El píloro. Entonces vean cómo una falla mecánica puede favorecer el reflujo de las sales biliares, esto producir más gastrina y producir más ácido. Entonces es un trastorno motor. El café ya todos conocemos. El café tiene, según los estudios, más o menos 120 tipos de flavonoides. Dentro de ellos el más importante, la cafeína, ¿ok? Que estimula la producción de ácido. La epinefrina, el estrés muy intenso, va a producir más gastrina. Esto se veía mucho en los corredores de grandes distancias. Muchos de ellos al final de la carrera tenían problemas gástricos y muchos tenían hasta hemorragia digestiva. Entonces se comenzaron a hacer endoscopías, estudios sistemáticos, y hubo un grupo de investigadores que hacían endoscopía antes del inicio de la prueba y al final de la prueba. Y encontró de que muchos de estas personas tenían realmente hasta microsangrados, hasta sangrados macroscópicos, y la explicación era de que el estrés muy intenso al que estos pacientes o estos atletas estaban sometidos, la epinefrina que produce en la irrigación del estómago, vasodilatación o vasoconstricción. Un sistema simpático, estimulan el sistema simpático, ¿qué efecto tiene? ¿Lo dilata o lo contrae? Hay una vasoconstricción intensa, pues.
Y si hay vasoconstricción intensa, hay menos irrigación. Si hay menos irrigación, entra un proceso de una hipoxia. Y si esa hipoxia es muy prolongada, el órgano se hace daño, y eso ocurre con el estómago. Por un esfuerzo muy intenso, porque estos pacientes o estas personas liberan grandes cantidades de epinefrina por el estrés. En las unidades de cuidados intensivos, un paciente está inconsciente, pero está sometido a un estrés muy intenso. Y en esos momentos libera grandes cantidades de sustancias simpático-miméticas. Produce una vasoconstricción en un paciente y el paciente comienza a sangrar. Entonces el mecanismo fisiológico es el mismo. Y en todos ellos podemos encontrar una gran cantidad de liberación de la epinefrina. Del etanol ya ni hablar. Hemos consumido alcohol hasta por error, ¿no? Bien. Entonces es un factor que va a producir mayor gastrina. Y luego el factor liberador de la gastrina, que ya es por estimulación nerviosa. Siguiente. Y estas son las otras funciones a las cuales les decía. Por eso es de que es a veces difícil encontrar de que si estos efectos que se producen en el organismo dependen de una sola hormona o dependen también de las otras hormonas. Siguiente. Okay. Acá tenemos ya otras hormonas que de igual manera, ¿no? Acá tenemos la preprogastrina con toda su clivaje, desde el retículo endoplásmico hasta los gránulos de maduración, donde la gastrina 17 es la fisiológicamente y la representante. Siguiente. Colecistoquinina, que es de la misma familia. La colecistoquinina ahora tiene un factor muy importante. También va a tener una liberación por el sistema nervioso. Entonces, hay doble producción de colecistoquinina en nuestro organismo. Uno, ¿por qué? Porque también la colecistoquinina está en el sistema nervioso central, está en el sistema nervioso periférico y está en los plexos mientéricos y en el sistema neuroentérico. Entonces se hace mucho más complejo su conocimiento. Pero esta colecistoquinina va a tener otras funciones más específicas en el tubo digestivo. Siguiente. Acá vemos desde dónde se inicia, desde una molécula de 115, ¿ven? Se va haciendo más pequeña y la fisiológicamente representativa es la colecistoquinina 8. Siguiente. Esta colecistoquinina estimula las enzimas pancreáticas. Exclusivamente las enzimas pancreáticas van a estimular. En la vesícula biliar favorece la contracción, relaja el esfínter de Oddi, retarda el vaciamiento gástrico, induce la saciedad y lógicamente tiene un efecto trófico. Esta inducción de la saciedad entonces es otro factor importante en la regulación del apetito. ¿Por qué? Porque cuando llega una serie de alimentos a nuestro organismo van a estimular la producción de colecistoquinina, esto por vía sanguínea va al hipotálamo y en el hipotálamo va a regular la saciedad. Si nosotros bloqueamos la producción de colecistoquinina a nivel del tubo digestivo, esta persona no alcanzará la saciedad. Y en muchos pacientes que tienen problemas de hiperfagia, consumen alimentos sí, desmesuradamente, se encuentra que muchos de ellos tienen problemas de deficiencia de colecistoquinina, por lo cual no induce la saciedad. O al contrario, otros pacientes con pequeñas cantidades de alimentos producen grandes cantidades de colecistoquinina provenientes del tubo digestivo y estos pacientes se llenan muy rápidamente con los alimentos. Entonces, para determinar lo uno o lo otro, ya tenemos que recurrir a pruebas muy importantes de laboratorio. Siguiente. ¿Cuál es el problema en los núcleos del hipotálamo? No, es producción local en el tubo digestivo, nada más estamos hablando. Bien. Vamos a estudiar a la vesícula biliar en su vaciamiento fisiológico. Le damos una dieta normal, acá vamos a medir los niveles de colecistoquinina y acá vamos a medir el vaciamiento de la vesícula. Noten, ingerimos una dieta determinada, a los pocos minutos se eleva grandemente los niveles séricos de colecistoquinina y este pico coincide con el inicio del vaciamiento de la vesícula. Condiciones fisiológicas, en 120 minutos ya la vesícula debe tener un volumen menor de 10 mililitros. Esta misma vesícula vamos a producir un experimento, vamos a infundir colecistoquinina hasta el nivel fisiológico superior y lo vamos a mantener constante, no va a ocurrir este pico de descenso. Noten, mantenemos colecistoquinina en niveles altos fisiológicos, medimos el vaciamiento de la vesícula y el vaciamiento de la vesícula no ha mejorado grandemente, a pesar de que los niveles de colecistoquinina son altos a nivel serio.
¿Qué explicación tendríamos en este caso? Un péptido muy alto, el estímulo muy alto, y no hay una respuesta mayor de la vesícula. ¿Qué ocurriría? Un proceso de saturación de receptores. Entonces, a una cantidad determinada de hormonas hay una cantidad determinada de receptores, lo que va a determinar la sensibilidad del órgano blanco. En este caso, por más elevado que tengamos nosotros los niveles de colecistoquinina, los receptores de la vesícula biliar se saturaron. Y por más que haya libre colecistoquinina, no hay receptor donde puedan actuar. Por eso es de que se saturó el receptor y ya no puede mejorar el vaciamiento de la vesícula. Otro concepto entonces importante: cuando no hay una respuesta adecuada o a supradosis no mejora el rendimiento o la función, es de que también puede haber un problema de receptores. Una pregunta de examen sencilla puede decir: a un paciente se le dosa tal hormona que está entre los niveles normales, de la siguiente no realiza una función, ¿cuál sería el motivo? Una de las razones que tienen que pensar ustedes es en el receptor. ¿Ok? Bien, siguiente. Funciones de la secretina. ¿Ok? Y funciones de la neuroenzima. La secretina se le dio ese nombre porque ya hemos dicho desde el inicio todos evidenciaron hasta macroscópicamente de que aumentaban las secreciones. Y acá tenemos las principales funciones. No voy a ser muy ocioso de leer todo esto porque ya lo van a tener ustedes descrito. Siguiente. Siguiente, por favor. Sí, siguiente, se pegó y está con virus. Bien. Las otras hormonas, la somatostatina y el polipéptido intestinal vasoactivo. La somatostatina, de manera general, es a través de esta su función de disminuir el flujo sanguíneo, va a ser una hormona que disminuye una serie de funciones. Disminuye las secreciones, disminuye la motilidad, disminuye la absorción y disminuye el flujo sanguíneo. Esto es ideal en la pancreatitis. Cuando alguien padece de pancreatitis, el órgano está muy estimulado. Entonces eso aumenta la inflamación y corre el riesgo el paciente. Y cuando se utiliza la somatostatina como un medicamento o un análogo de la somatostatina, todo eso va a beneficiar al paciente que tiene pancreatitis. Una alternativa hoy en día para un tipo de pancreatitis es utilizar la somatostatina o los análogos de la somatostatina para el manejo de pancreatitis, dependiendo de la etiología. Pero gracias a su fisiología es de que se ha podido llegar ahí. Y el polipéptido intestinal vasoactivo es su complementario antagónico. Mientras el uno va produciendo una inhibición, el otro va produciendo un aumento, excepto en las contracciones. Entonces son dos hormonas que están trabajando, ¿no?, de una manera